tiene también en su folleto. Y como en punto número 1, en el folleto suyo, quiero que escriba lo siguiente, en el punto número 1, dice así, dice, la palabra de Dios es el manual de la familia. La palabra de Dios es el manual de la familia. Ahora, tal vez usted diga, yo no tengo hijos todavía. Todavía no tengo hijos, todavía no tengo esposo o esposa. Bueno, si usted vive con su mamá o la familia con la que usted viva, la familia con la que usted viva, con su papá, con su mamá por el momento, con esa familia con la que usted vive, usted debe de inculcar siempre el compartir la palabra de Dios. Y si su mamá o su papá no han buscado del Señor y usted sí, entonces decirle a su mamá o decirle a su papá, venga, ¿qué le parece si leemos este salmo hoy juntos? Venga mamá, venga papá, leamos este salmo hoy, démosle gracias a Dios por este nuevo día. Y debemos de realizar, de hacer de nuestro hogar un lugar donde se comparte a Dios, donde se habla al Señor. Hablaba el jueves que me reuní con unos varones, yo les decía, hay familias que lo que sacan es 1 litro de guaro. Y dice, ¿qué? Compartimos este litro de guaro aquí entre nosotros. Ya se sienta el hijo, ya se sienta el papá, el hermanillo, la hermanilla. La mamá se pone a hacer unas boquitas de chicharrón y o no sé qué. Y entre todos empiezan a compartir guaro, licor en los hogares, entre la familia. Y esto, ¿cuánta destrucción ha traído a las familias? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta destrucción ha traído a los hogares? No hay droga, no ha habido peor droga que haya destruido los hogares como el licor. Y yo creo que es tiempo de pasar la página y de escribir otra historia en nuestra familia y decirle a nuestros padres, a nuestros hijos, o no sé, y decirle a nuestra familia, sentémonos un ratito aquí a la mesa, unos 15, 20 minutitos, y leemos un ratito la palabra del Señor. Así que la pregunta que tenemos ahí es, y vamos a contestarla, ¿por qué es importante compartir la palabra de Dios en familia? Bueno, el primer punto de por qué es importante compartir la palabra de Dios en familia es porque la palabra de Dios es el manual de la familia. Ahora, hay otra pregunta que debemos de hacernos, y la otra pregunta es, ¿cuál es la función de un manual? ¿Cuál es la función de un manual? Bueno, la función de un manual es muy importante. En algunas empresas tienen manuales, en algunas empresas tienen un manual, y en el manual hay reglas de conducta. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué está bien y qué no está bien? ¿Qué se permite y qué no se permite en esta empresa? Y ese es el manual que dirige y que guía aquella empresa. Y se le reparte en las empresas, se le reparte el manual a todos los empleados, para que ellos conozcan el manual, para que ellos estén enterados de cómo se maneja esa empresa, de cómo camina aquella empresa. Y entonces ya ellos están advertidos con aquel manual de que quien quebrante uno de los puntos del manual va a ser disciplinado o va a ser llamada su atención. En el punto número 2 ponga lo siguiente: donde no hay un manual, hay un desorden. Donde no hay un manual, ¿qué hay? Hay un desorden. Por ejemplo, cuando usted compra un electrodoméstico, dentro de la caja de ese electrodoméstico, ¿qué viene? Viene un manual, cómo conectarlo, cómo instalarlo, qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Pero dentro de todas las cajas de un electrodoméstico, una olla arrocera, un coffee maker, una licuadora, dentro de esa caja viene un manual de cómo usted debe de manipular aquel electrodoméstico que usted acaba de comprar, ¿cierto? Cuando usted compra un mueble, yo no sé cuántos de ustedes han comprado un mueble que es armable, tal vez un ropero, quizás, no sé, algo. Y es armable. Entonces dentro de la caja de ese mueble que usted compró viene un manual. Hasta vienen las piecitas numeradas. Vienen numeradas o ordenadas alfabéticamente para que cuando usted vaya a armar aquel mueble, usted con el manual a la par empieza a armarlo, a ver, esta es la que va aquí, esta, y de repente usted tiene todo el mueble armado. Hay algo que nosotros los hombres,
no las mujeres, hay algo que nosotros los hombres no hacemos. ¿Y qué es? No ver el manual. Y uno dice, yo armo este mueble. ¿Cuál manual? Qué pereza. Y al final terminamos teniendo que ir a ver el manual otra vez, porque nos perdimos todos, nos desordenamos todos, o nos quedó el mueble todo chueco. No, es que esta no era la pieza que iba aquí, era esta otra, ¿cierto? Pero nosotros los hombres somos así, lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Sí, y le tienen que poner una calza. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Un manual entonces es para guiarnos. Eso es lo que hace un manual: guiarnos, dirigirnos. Y recuerde que la palabra de Dios es el manual. La palabra de Dios es el manual de nuestra familia. La palabra de Dios es el manual de cómo comportarnos, cómo guiarnos como padres, cómo guiarnos como hijos. Todo lo que usted necesita saber para la vida suya está aquí, en este libro maravilloso. ¿Y quién fue el que hizo este libro? Nuestro Creador. En este libro aquí está cómo administrar usted a su familia, cómo administrar el dinero, cómo honrar a sus padres, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Y cuando nosotros dejamos de lado este manual, ahí es donde empiezan a venir las crisis y las situaciones duras y difíciles en nuestra familia. Hay un texto que quiero que leamos y es Deuteronomio capítulo 6. Usted lo tiene ahí anotado, pero no tiene todo el texto, solamente tiene la cita bíblica. Y en Deuteronomio capítulo 6, verso 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 9, dice esto: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. Este es Moisés, quien está reunido con todo el pueblo de Israel. Y le dice Moisés, para que los pongan por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes tenían que guardarlos? Tú, es decir, el papá. ¿Quién más? Tu hijo. Y el hijo de tu hijo, ¿quién es ese? Los nietos. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7: y las repetirás ¿a quién? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, dice el verso 8, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tamaño mensaje, ¿cierto? Le dejó Dios al pueblo de Israel, y quien les está diciendo esto al pueblo de Israel es su líder, Moisés, en ese momento. Moisés ha reunido a toda la familia, Moisés ha reunido a todo el pueblo de Israel, y les recuerda las palabras de Dios, cómo se debe de guiar el pueblo y cómo deben de dirigirse en las familias, porque ellos entrarán a una ciudad que es la tierra de Canaán, y entrarán a una ciudad que está llena de paganismo, está llena de idolatría, está llena de inmoralidad, está llena de idolatrías. Así que el pueblo de Israel entrará en esa nación, y Dios les trae a la memoria a ellos quién es Él, quiénes son ellos, y que no vaya a ser que al entrar a esta otra nación, el pueblo de Israel, sus familias, sus hogares vayan a ser contaminados y arrastrados por las costumbres paganas y pecadoras y perversas de aquella otra nación. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Así que Moisés les enseña los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios les dejó al pueblo de Israel.
Y bajo estos mandamientos, bajo estos estatutos y bajo estos decretos, el pueblo debía de ser guiado o dirigido. Dios les deja un manual a ellos, que es su ley, que es su palabra. No eran los mandamientos y estatutos de Moisés, eran los mandamientos, estatutos ¿de quién? Eran los mandamientos y los estatutos y los decretos de Dios, no eran los de Moisés. No fue que a Moisés se le antojó escribir algo ahí, ponerlo ahí para que el pueblo de Dios siguiera adelante. No, fue Dios quien le dijo a Moisés: Moisés, y estos son mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. Y quiero que se los diga al pueblo, para que anden en ellos toda la vida. Y no solamente los muchachos, sino también los padres, los hijos y los hijos de los hijos. El deber de Moisés como líder era enseñárselos al pueblo. Este era el deber de Moisés. Punto número 3, quiero que ponga lo siguiente: mandamientos. Escriba en su espacio allí: mandamientos. Los mandamientos son ordenanzas dadas por alguien que tiene autoridad. Mandamientos, ordenanzas dadas por alguien que tiene autoridad. En el siguiente espacio del punto número 3 ponga estatutos, y en el siguiente va a poner decretos. Mandamientos, estatutos, decretos. ¿Qué son estatutos? Estatutos son un conjunto de normas legales, y los decretos son decisiones tomadas por alguien. Ahí usted lo tiene. Entonces, iglesia, lo que Dios está haciendo es dándole a su pueblo sus ordenanzas, sus normas y sus decisiones. Dios le está diciendo a las familias: estas son las ordenanzas, estos son las normas y estas son las decisiones. Ahora, Dios no le está diciendo al pueblo de Israel: no sé qué les parece, ¿cierto? No sé qué les parece. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Dios no le está preguntando al pueblo de Israel que si están de acuerdo o no están de acuerdo. Dios les está diciendo: estos son mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos y mis decretos. Y si quiere que les vaya bien en la vida, tienen que hacerlos, ¿cierto? Ahora, ¿a cuál familia le quiere que le vaya bien? A todos. Si yo preguntara aquí: ¿cuál familia quiere que le vaya mal? ¿Cierto? Nadie va a levantar la mano y decir: a mí me gustaría que me vaya bien mal en el matrimonio, me gustaría que mis hijos se fueran en una desgracia de la vida. Nadie va a decir eso. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, y todos quisiéramos ver a nuestros hijos y a nuestro hogar y nuestro matrimonio salir adelante y florecer y ser bendecido por Dios. Pero para que esto suceda, tengo que, como padre y como madre, tengo que apegarme a los mandamientos, a los estatutos y a los reglamentos de la palabra de Dios, porque este es el manual de la familia que nos dejó nuestro Creador. Y si yo me salgo de este manual, me va a ir mal. Y no solamente me va a ir mal a mí, le va a ir mal a mis hijos, le va a ir mal a mi esposa, nos va a ir mal en el hogar y nos va a ir mal en la familia, ¿cierto? Y Moisés le dice al pueblo: para que los pongan por obra. Eso dijo Moisés. Dice: estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos de Jehová, para que los pongan por obra. Es decir, para que los pongan en práctica. Moisés les está diciendo: no les voy a decir esto para que los escuchen solamente, es para que los pongan en práctica, es para que los pongan por obra. Venimos todos los domingos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, y no es solamente para escucharla, sino para ponerla en práctica, para ponerla por obra en nuestro hogar y en nuestra familia, ¿cierto? Y lo otro para lo cual era importante los mandamientos y los decretos y los estatutos de Dios: número 1, para que los pongan en práctica, y número 2, les dice Moisés, para que teman a Jehová. Es decir, para que aprendan a respetar a Dios. Temer a Dios, cuando la palabra del Señor dice teme a Jehová, no está hablando de miedo, está hablando de respeto. Para que respetes a Dios. Es cuando entonces usted le enseña a su hijo en su casa y a su familia en casa que tiene que respetar a Dios,
que antes de tomar una decisión en su vida, que antes de realizar algo en la vida, tenemos que preguntarnos: ¿agrada esto a Dios? ¿Honro a Dios con esto que voy a hacer? Primero en mis pensamientos no está: ¿le voy a agradar a aquel amigo mío con esto? No, es agrado a Dios, y debemos de enseñarle esto desde pequeños a nuestros hijos y a nuestra familia, a nuestro cónyuge. Debemos de honrar al Señor. Por lo tanto, punto número 4, los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios son para ponerlos en práctica y temer a Jehová y temer a Dios. Ponerlos en práctica y temer a Dios. Para eso son los mandamientos y los estatutos y los decretos de Dios. La Biblia no está ahí. Vamos a ver. Usted entrará a muchos hogares y tienen en la repisa el Salmo 91, ¿cierto? Y ahí lo tienen abierto en el Salmo 91, para que en mi casa no entre ningún mal y para que en mi casa se vayan todos los espíritus malignos. Entonces yo para eso tengo abierto el Salmo 91 en la casa. Esto, la palabra de Dios, no es vamos a ver, ¿cómo le puedo decir? No es un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto que usted lo pone ahí en la repisa de la sala con el Salmo 91, entonces ya no va a entrar ningún demonio, ningún espíritu raro, y entonces como está abierto en el Salmo 91, eso no es así. De nada le sirve tenerlo en el Salmo 91 si usted no lo pone en práctica. La palabra del Señor, nuestro manual, es para ponerlo en práctica y para aprender a temer a Dios. Así que la ley de Dios sería el manual para la guianza de todo el pueblo de Israel, pero también es la guianza para toda nuestra familia. Nuestra familia no es la excepción. ¿Están de acuerdo? Alabamos a Dios. Ahora, en el punto número 5 viene una pregunta que la encontramos en el texto, pero viene la pregunta: ¿quiénes deberían guardar estos mandamientos, estatutos y decretos? Lo deberían de guardar ¿quiénes? Los padres. ¿Sí están conmigo? Lo deberían de guardar los padres, en el punto 5. Lo deberían de guardar los padres, los hijos y los hijos de los hijos. Ellos son quienes deben de guardar, poner en práctica, poner en obra los decretos de Dios. Es decir, que la palabra de Dios, los mandatos de Dios, los estatutos del Señor, iglesia, tienen que guardarse de generación en generación. Dios le dice al pueblo, Dios le dice: los guardarás tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. Es decir, de generación en generación. Punto 6, perdón. Viene otra pregunta: ¿por cuánto tiempo debían de guardar debían de guardar el manual de Dios? Por toda la vida. Dios le dice: los pondrás por obra por toda tu vida. No es por 15 minutos ni media hora. No es mientras estamos pequeñitos y vamos al kinder, a la escuela, al colegio. No, Dios dice: para toda, ¿cuándo? Para toda tu vida. Qué lindo. Es enseñárselo a nuestros hijos, y luego ver a nuestros hijos enseñarle a nuestros nietos la palabra de Dios también. Gracias. Hemos estado fallando en esto, iglesia, familia. Quiero que me pongan atención aquí. Hemos estado fallando en esto, y por eso es que quiero animarlos estos 4 domingos. Quiero animarlos estos 4 domingos a que usted se le haga un hábito en su casa, reunirse todos los días con su esposa, con sus hijos, a leer la Biblia. Que se nos haga un ¿qué? Que se nos haga un hábito, que se nos llegue a ser un hábito, que sea parte de nuestra vida. Que antes de acostarnos, papá tiene que ir al cuarto de sus hijos y decirles: venga, antes de dormir les voy a leer esta parte de la Biblia. Y ahora oremos juntos y démosle gracias a Dios por el día que nos regaló hoy, y démosle gracias a Dios por la comidita que puso hoy en la mesa de nuestra casa, ¿cierto? Ahora, a las esposas les voy a dejar una tarea. A las esposas les voy a dejar esta tarea. Usted, esposa, va a llegar con su Biblia en su mano y se la va a dar a su esposo y le va a decir: hágame un favor, léame la Biblia.
Va a llegar la esposa donde el esposo y le va a decir: me lee la Biblia, porfa. ¿Cierto? Y si papá no lo está haciendo, entonces los hijos también van a tener que llegar donde papá con la Biblia y decirle: papá, ¿me lee la Biblia? Amén. Hasta que se haga un ¿qué? Hasta que se nos haga un hábito en nuestra casa, hasta que se nos haga un hábito en nuestra familia. A veces la gente piensa que lo que necesita para que la familia le vaya bien es dinero. Ay, es que si tuviéramos plata, ¿verdad? Si tuviéramos una casa propia, ¿verdad? Yo creo que las cosas serían diferentes. ¿Qué le parece, mi amor? Y ella dice: yo creo que sí, mi vida. No es eso. No es plata. No es dinero. Porque hay familias millonarias que están en la ruina, que están en la pura ruina. El hombre le es infiel, la mujer, la esposa anda con otro, los hijos andan en drogas, tienen carros, tienen casas, tienen dinero, tienen profesiones, pero sus vidas son pobres. No es dinero lo que su casa necesita, no es dinero lo que usted necesita en su hogar, es apegarse al manual de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir a la vida suya por añadidura. Todo lo demás que usted necesita en su casa, todo lo demás, lo que usted ocupe, lo que usted vaya a necesitar, todo lo demás va a venir por añadidura en la casa suya, en su vida, en su familia. Pero lo primero que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que pasa es que a veces lo hacemos al revés. Andamos primero buscando las añadiduras, y si me tengo tiempo busco a Dios. Ahí es donde estamos equivocados. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos estos principios y estos valores que están en la palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué es importante compartir la palabra de Dios en familia? Porque este es nuestro manual. Este es el manual que guía nuestro hogar. Este es el manual que guía nuestra familia. Lo debemos de poner en práctica y vamos a aprender a temer a Dios, y lo debemos de hacer por toda la vida. Lo debemos de guardar papá, hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Cierto? En el versículo 3, que creo que ustedes lo tienen por allí, en el versículo 3, una vez más, en el versículo 3, Moisés les dice: cuida, otra vez se los vuelve a decir, cuida de ponerlos en práctica para que te vaya, ¿cómo? Para que te vaya bien. Cuida que te vaya. Mire, así que el punto número 7, otra pregunta: ¿cómo nos va a ir si ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Nos va a ir cómo? Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Haremos prosperar nuestro camino. La bendición de Dios estará sobre nosotros. ¿Ha leído usted Deuteronomio capítulo 28, donde habla de las bendiciones y las maldiciones de Dios? Si gusta lo anota por ahí, leer Deuteronomio 28. Pero cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, vienen las bendiciones y vienen las maldiciones. Y dice Dios: si usted guarda mis mandamientos, dice, entonces serás bendito en el camino, bendito en el trabajo, bendito en tu casa, bendito. Y empieza Dios a decir un montón de bendiciones si usted guarda los mandamientos de Dios. Y dice el Señor: y todas estas cosas les alcanzarán a ustedes. Todas las bendiciones de Dios. Cuando una persona guarda, cuando una familia guarda el manual de Dios, los mandamientos de Dios, no tiene que andar corriendo detrás de las bendiciones lo alcanzan a él. No, él no anda ahí buscando: ¿y qué hago? ¿Y a dónde estará la bendición? No, la bendición viene sola. Lo alcanzan a usted, alcanzan a su familia, alcanzan a sus hijos, alcanzan a su hogar, los alcanzan. Usted no anda detrás de las bendiciones vienen sobre usted cuando guardamos lo que dice la palabra de Dios. Eso es así. Pero basta con que usted se salga y empiece a quebrantar la palabra de Dios. Basta con que usted empiece a quebrantar el manual de Dios para que su casa empiece a llegar a la ruina, para que a su casa empiecen a llegar las maldiciones que sigue hablando Deuteronomio capítulo 28, porque dice: pero si no guardas mis mandamientos, y empieza Dios a decir: maldito serás en el camino, maldito serás en el trabajo, maldito serás. Es decir, no vas a prosperar en nada en tu vida. Y cuando estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de plata. Otra vez,
Porque cuando nos hablan de prosperidad, ¿en qué pensamos? En plata. No estoy hablando solamente de plata, estoy hablando de bendiciones espirituales, paz en su hogar, bendición en sobre la vida de sus hijos, gozo, unidad, fortaleza en la familia, todas esas cosas. Y si Dios quiere bendecirnos con platita, pues bienvenido sea, pero ya eso es algo secundario. ¿Cuántos dicen amén? Porque otra vez, ¿para qué dinero si tengo mi familia perdida? ¿Para qué dinero si tengo mi hogar destruido? ¿Para qué? Amén. Quiero inculcarles estos 4 domingos esto. Quiero hablarles estos 4 domingos sobre la importancia de compartir el evangelio en casa. ¿Cierto? Tenemos que entonces que enseñar este manual en nuestro hogar. Tenemos entonces que enseñar este manual. Mire, Dios no es una religión. Dios es una relación. Dios no es una religión. Es tener una relación con Dios y con su palabra. ¿Quiere que su matrimonio le vaya bien? ¿Quiere que en su hogar le vaya bien? Entonces usted tiene que poner por obra lo que Dios dice. Eso no significa, escúcheme, el poner la palabra de Dios en práctica, el poner la palabra de Dios por obra, eso no significa que usted no va a tener luchas y pruebas. Eso no significa que en su casa entonces no van a haber momentos duros o difíciles. Sí van a haber, ¿cierto? Sí van a haber momentos duros y difíciles, pero le voy a decir algo, en la palabra del Señor usted encontrará la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante en medio de luchas y en medio de pruebas. Porque sería mentiras decirle, es que el camino de Dios es un camino de rosas, arcoíris preciosos y una bendición maravillosa. Es mentira, y quien usted le esté vendiendo un evangelio así, es un mentiroso. Eso no es así. Van a venir luchas, van a venir pruebas, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Eso es importante también en nuestra vida. Una familia que no ponga en práctica la palabra de Dios es una familia sin principios. Una familia que no pone en práctica la palabra de Dios es una familia sin principios, sin valores. Es una familia sin el temor de Dios. Y difícilmente a esta familia le irá bien. Y es que a veces hemos hecho de Dios una religión. Sabemos que Dios existe, sabemos que Dios está ahí. Desde chiquitillos nos han enseñado que Dios está ahí, que Dios existe, pero no nos han enseñado el temor a Dios y el respeto a Dios. Y entonces tenemos a Dios ahí, porque mire, si usted se va a una cantina que está más llena de hombres que de mujeres, y usted en esa cantina dice, ¿cuántos de los que están aquí creen que Dios existe? Hasta el cantinero le levanta la mano, porque todos creen que Dios existe, pero tienen a Dios solamente como una religión nada más. Y así lo tiene su esposa, así lo tienen sus hijos, como una religión solamente. Dios no es una religión, Dios es una relación. Dios es respetar al Señor, es guardar su palabra, es buscar de Dios, ¿cierto? Y yo creo que es nuestro deber como padres de familia enseñarle a nuestros hijos el manual de Dios, el manual del Señor. Ahora, como decía el domingo anterior, ¿cómo usted va a enseñar? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos el manual? Si yo ni me lo leo, si yo no me lo sé. Es como poner al jefe de la empresa que nunca ha leído el manual a explicarle el manual a los empleados, y él nunca se lo ha leído, nunca se los va a poder explicar. Tenemos la tarea entonces, padres, madres de familia, de leer el manual para poderlo enseñar a nuestros hijos, para poderlo explicar a nuestros hijos, ¿cierto? Ese es nuestro deber, enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y los decretos del Señor. Y uno de los mandamientos dados por Dios a los padres de familia está en los versículos 7 al 9. Leámoslo, por favor. Yo se los puse ahí, si no me equivoco, pero dice así. Este es uno de los mandamientos. Dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás estando ¿a dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas. Note cómo el pueblo de Israel tenía que guardar la ley, el manual de Dios. En el punto 8 quiero que escriban lo siguiente: debemos repetir la palabra de Dios a nuestros hijos en la casa. Póngalo ahí, en la casa, andando por el camino. Punto número 8. En la casa, andando por el camino, al acostarnos y al levantarnos. Note, hay 4 lugares donde tengo que hablarle a mis hijos de la palabra de Dios. ¿A dónde es? 1, en la casa. 2, cuando vamos por el camino. 3, cuando nos acostamos. Y 4, cuando nos levantamos. No lo inventé yo, fue Dios quien lo dejó. Eso yo no soy quien lo está inventando. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y Dios le dejó esta tarea a los padres de familia. Le dijo, léanle la palabra a sus hijos, estando en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Pero no solamente eso Dios les dice, sino que también les dice, escríbanlas en los postes de su casa, en las puertas. Todo eso, mire, el pueblo de Israel, ellos andaban unas cajitas pequeñitas y se las amarraban acá en la frente, y dentro de esa cajita andaban textos bíblicos. Y también se la amarraban aquí en sus muñecas, esas cajitas pequeñitas, y dentro de esas cajitas andaban textos bíblicos. Esas cajitas se las amarraban en la frente a sus hijos y se las amarraban en sus muñecas también a sus hijos. Y los hijos, donde quiera que anduvieran, andaban siempre la palabra de Dios en esas cajitas pequeñitas y en sus muñecas también. Interesantísimo. Para Dios era sumamente importante que las familias guardaran su manual, su ley, su palabra, de generaciones en generaciones. Y Dios no solamente le dice esto, sino que le dice, escríbalas en los postes de tu casa, en las paredes. Quiero hoy entonces dejarles otra tarea. La tarea que quiero dejarles es que hoy llegue a su casa y escriban unas hojas, o si tiene cartulina mejor, o unas hojitas, pero que le quede bien lindo. ¿Estamos de acuerdo? Que le quede bien bonito. Y escriba así un texto de la Biblia y agárrelo y péguelo en la puerta de la casa. Otro texto de la Biblia lo pone en la refrigeradora. Otro texto de la Biblia y va lo pone en la puerta del baño. Otro texto de la Biblia y va lo pone dentro del baño. Otro texto de la Biblia lo pone en las paredes de sus hijos. Otro texto de la Biblia y lo pone en la pared del cuarto de su matrimonio. Llene su casa de textos de la Biblia. Honra a Jehová, ponemos otro. Honra a tu padre y a tu madre. Otro texto y otro texto. Y sus hijos, cuando se levantan, se van a encontrar con la Biblia por toda la casa. Pero no solamente la vamos a escribir en toda la casa, sino que se la vamos a leer, la vamos a compartir con ellos, vamos a orar juntos, porque de hoy en 8 vamos a hablar la importancia de orar en familia. Qué importante es que oremos juntos también. Y vamos a escribirla, porque eso era lo que Dios quería y lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Quiere que te vaya bien? Guarda mi palabra, guarda mis estatutos, guarda el manual. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a poner la palabra de Dios por obra. Ok, escúcheme, porque este es un punto importante. Vamos a enseñarle de ahora en adelante en nuestra familia. Vamos a hacer todos los días un altar familiar. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a compartir la palabra de Dios. Pero escúcheme este punto importante. Yo le voy a enseñar la palabra de Dios a mis hijos y a mis nietos. Pero la mejor forma de enseñarle a ellos la palabra de Dios es con mi ejemplo. Con mi ejemplo. Cuando mis hijos vean en mí que yo estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Quiero que escriba lo siguiente en el punto número 9. Espero que haya apagado su celular. Punto número 9 dice así. Dice: nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Yo puedo decirle a mis hijos un montón de cosas, pero si ellos no lo ven en mí, de nada me sirve. Porque ellos van a aprender más por lo que ven que por lo que escuchan. Por lo tanto, usted les puede leer el manual de Dios, pero si no lo ven reflejado en la vida suya, mamá y papá, ¿cierto? Entonces de nada vale leérselas.
Si usted lee allá en Efesios donde dice ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, y después su hijo lo escucha a usted diciendo malas palabras, entonces su hijo va a decir, qué raro, como que no me calza aquí la cosa. Papá me leyó un texto de la Biblia que dice ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, y ahora lo escucho diciendo malas palabras. Qué raro. Dice, papá me leyó un día estos que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y ayer vino todo borracho. Qué raro, Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, y nosotros somos el espejo, el ejemplo para nuestros hijos. Así que los primeros en poner en práctica la palabra del Señor son los padres. Quiero entrar al punto número 2 de por qué debemos de leer la Biblia en familia. Punto número 2, lo tiene usted en el punto 10. Ella es la lámpara que nos alumbra en el camino. Punto 10. Ella es la lámpara que nos alumbra en el camino. Por eso debemos de hacer la palabra de Dios lo más importante en nuestra familia. ¿Por qué? Número 1, porque es el manual de Dios. Y número 2, porque ella es la lámpara que va a alumbrar el camino. Leamos el Salmo 119, 105. El Salmo 119, 105, muchos de ustedes se lo saben. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera a mi camino. Note lo que le dice el salmista a Dios con respecto a su palabra. Le dice, es que tu palabra es una lámpara para mis pies y tu palabra es una lumbrera para mi camino. ¿Cierto? En la oscuridad que estamos en este mundo, y quiero que me pongan atención. En la oscuridad que estamos en este mundo, sus hijos, nuestro hogar y nuestra familia necesita una lámpara para alumbrarnos. Necesitamos algo que alumbre el camino por el cual debemos de llevar, guiar y encaminar a nuestros hijos. Les voy a hablar algunas cosas, por favor, porque les voy a hablar algo que está sucediendo actualmente, hoy. Y la pregunta que tengo es, ¿quién va a alumbrar el camino de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Quién va a alumbrar el camino de nuestros hijos? ¿Quién va a alumbrar el camino de tus hijos y el camino de tus nietos? Pregunto, ¿el gobierno? ¿El gobierno le va a decir a usted cómo debe usted guiar a sus hijos? ¿Le va a decir a usted el gobierno? ¿Será el gobierno la luz y la lumbrera que va a guiar el camino suyo? ¿Qué va a guiar el camino? ¿Qué va a alumbrar el camino de sus hijos y de sus nietos? ¿Las nuevas filosofías e ideologías que estamos viendo hoy en día? Póngame atención en este punto. ¿Sabía usted que en México y en otros países como Estados Unidos y en el Reino Unido, hace un tiempo atrás, el año pasado para ser exactos, en México se estuvo debatiendo una ley, y la ley se llama Ley de Infancia Trans, Ley de Infancia Transexuales? Se quiere poner esta ley en México, en Estados Unidos, en el Reino Unido. ¿De qué trata esta ley de infancia trans? Mire, usted tiene que estar aquí conectado conmigo. No se me desubique, mamá y papá, si le importan sus hijos. Escuchen. El propósito de esta ley es que los niños, con el consentimiento de sus padres, puedan decidir qué tipo de género desean tener. Entonces esto le va a permitir a los niños que puedan cambiar en el acta de nacimiento, puedan cambiar su nombre, su identidad de género. Si esta ley se aprueba, entonces el niño o la niña puede ir donde un juez juntamente con sus padres, y el juez va a hablar a solas con el niño para saber si la decisión que él está tomando es voluntaria. Y una vez que el niño declara delante del juez lo que él desea hacer, entonces el juez
autoriza para que el niño o la niña pueda cambiar su nombre dependiendo de cómo se autoperciba a sí mismo. Si aquel niño se autopercibe niña, entonces el juez puede y da una regla, una ley para que vaya y al registro vaya y le cambien el nombre de Juan por Juanita. ¿Ve? Entonces de Alberto por no sé, por María. Entonces el juez le da esta potestad a este niño. Escúcheme. Lo que les estoy hablando es muy serio. Esta es una ley que se estuvo debatiendo el año pasado en México, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Escúcheme, un niño no tiene la capacidad física, ni la capacidad psicológica o emocional, ni la madurez de juicio para tomar una decisión como estas. Si ellos apenas están en una etapa de desarrollo. Si un niño desea trabajar, las leyes lo prohíben, ¿cierto? Las leyes prohíben que un niño trabaje. Y si un padre pone a su hijo a trabajar, es denunciado. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué esta ley de que los niños no deben de trabajar? Porque el niño no tiene ni la edad para hacerlo, ni la capacidad para hacerlo. Pero ¿cómo si están promoviendo una ley para que el niño decida cambiar su sexo? Ahí el niño sí puede decidir, pero para ver si va a trabajar o no, no. Eso está sucediendo hoy. Eso está sucediendo hoy. Entonces, la pregunta aquí es: ¿quién alumbrará el camino a seguir de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Quién? ¿Quién le dirá a nuestros hijos qué es bueno y qué es malo? ¿Quién? ¿El gobierno con esas nuevas ideologías? ¿La sociedad en la que estamos viviendo hoy en día se lo va a decir a sus hijos? ¿Las corrientes de este mundo? Padres y madres de familia, abuelos y abuelas, ¿dejarán ustedes que sus hijos y sus nietos sean mandados por toda esta perversión e inmoralidad? ¿Lo van a permitir ustedes? ¿No creen entonces ustedes que es importante enseñarle a nuestros hijos en nuestra casa el temor a Dios y el respeto a Dios y los valores y los principios bíblicos? Esta ley también promueve que si un niño se siente niña, entonces puede ir al baño de las niñas. Y si la niña se siente niño, puede ir al baño de los niños. Esa ley promueve todas esas cosas. Que si el niño se siente niña, entonces puede anotarse en el equipo de fútbol de las niñas, porque él se siente niña. O si la niña se siente niño, se va y se anota en el equipo de fútbol de los niños, porque la niña se siente niño. Y no permitirle a ella, supuestamente, es una discriminación. Uno de los pensamientos, o en realidad no es un pensamiento, esto ya se está realizando, porque escúcheme, ahora al niño nacido no le dicen a la mamá: ay, tuviste un niño, o ay, tuviste una niña. Hoy los médicos tienen prohibido decir si es niño o si es niña. Los médicos le dicen hoy a la mamá: aquí tiene a su criatura. No le dicen ni niño ni le dicen niña. ¿Usted sabe por qué? Porque los grandes supuestos expertos sexólogos de hoy en día dice que todavía no se puede decir si es niño o niña hasta que ese niño crezca y decida qué va a hacer. Eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué le espera a sus hijos? ¿Qué le espera a mis nietos? ¿Qué futuro? ¿Qué vendrá? ¿Y sabe cómo le llaman esto? A eso se le llama identidad de género transformada, donde el niño se va a ir transformando en lo que él piensa que él es. Se le llama esto construcción de identidad de género.
Por eso entonces los grandes pensadores, los grandes sexólogos de hoy en día dicen que el obstetra no le puede decir a su mamá si es niño o si es niña. Tome la criatura, aquí la tiene. ¿Por qué no? Porque luego más adelante él va a decidir si es niño o si es niña. Es decir, que ahora no podemos decir si es niño o niña dependiendo de su sexo. Dependiendo de su sexo. Mire, nació niña. No diga eso. Todavía no sabemos qué es. No diga eso, todavía no sabemos qué es. Hasta que él empiece a crecer y empiece a construir su sexualidad. Por ejemplo, en Canadá, escúcheme, por ejemplo, en Canadá, si Juan se autopercibe Juana, si Juan se autopercibe mujer y se llama, y ella dice se llama Juana, entonces ahora todos tienen que decirle Juana. Si yo a Juan le digo Juan y no Juana, Juan me puede poner una demanda a mí en Canadá, ¿verdad? Esto en Canadá, y me meten a mí a la cárcel por 6 meses. ¿Ve esto? Pero eso usted cree que está sucediendo solo en Canadá. Aquí en esta iglesia hay una hermana que donde ella trabaja, uno de los compañeros que es hombre se ha hecho mujer y se cambió el nombre, y todos en la empresa le tienen que llamar por el nombre de mujer. Quien no lo llame por el nombre de mujer será despedido de la empresa. Y escúcheme, vuélvame a ver, en los centros educativos de Argentina a los niños los están vistiendo de niñas, los están pintando, les ponen aretes, les ponen pestañas, les ponen una peluca, les ponen collares, vestidos. Y en Argentina los niños en la escuela, en la primaria, los están vistiendo de niños, y luego les preguntan cómo se sintió, qué experiencia tuvo a este niño. Y eso en Argentina lo están haciendo sin el consentimiento de los padres de familia. Esta ley que les acabo de decir, la ley infantil trans, ya se aprobó en Chile y la han aprobado para niños mayores de 14 años. En Argentina ya se aprueba también esta ley. Ya casi les termino de hablar esto, iglesia. Los gobiernos lo que quieren hacer es adoctrinar a nuestros hijos y se esconden detrás del pretexto de que todo eso es educación sexual. Yo no sé qué tiene de educación sexual vestir a un niño de niña. Si usted entiende eso, yo no lo entiendo. ¿Qué es educación sexual ahí? ¿Cierto? Si usted cree que esto no vendrá a nuestro país, usted está equivocado. Tan equivocados estamos como cuando creíamos que la pandemia era solo en China y que no iba a llegar aquí. Y hoy tenemos la pandemia aquí. Por lo tanto, ¿por qué es importante enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios en casa? Porque este es el manual de nuestra familia, y porque este tiene que ser la lámpara y la lumbrera que alumbra el camino de nuestros hijos. Porque si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Y este gobierno y la ideología de género de estos tiempos quiere pervertir a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos que eso es normal. Leamos, que usted lo tiene ahí, el Salmo 119:9. El Salmo 119:9 dice, hace una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y viene la respuesta: ¿con qué? Con guardar tu palabra. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Al pastor? ¿A las maestras de escuela dominical? Se lo está diciendo al papá y se lo está diciendo a la mamá. Usted hoy tiene que sentar a sus hijos, léales Génesis y dígale: esta es la creación de Dios. Y dice la Biblia: varón y hembra los creó.
y empiece a enseñarle a sus hijos el orden, el principio y la moral de Dios. ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es una familia? ¿Cómo es un hogar? Papá, mamá, hijos. ¿Cómo eran las fábulas que nosotros veíamos antes? A ver, los Picapiedra. ¿Quién era? Pedro Picapiedra, ¿y quién? Y Vilma. Eran una familia, papá y mamá. ¿Quiénes vieron los Supersónicos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran ellos? El papá, la mamá y sus hijos. ¿Cuántos de ustedes vieron los Locos Adams, los Monsters? Eran familias, papá y mamá, ¿cierto? Todo esto, iglesia. Y hoy nos quieren enseñar totalmente a nuestros hijos. A ustedes le quieren robar a sus hijos, y no sé si usted se ha dado cuenta. A nosotros nos quieren robar a nuestros hijos y a nuestros nietos en sus pensamientos, y ellos quieren alumbrarles supuestamente el camino a nuestros hijos. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El camino de nuestros hijos, el camino de nuestra familia, tiene que ser alumbrado por la palabra de Dios, no por las ideologías de estos tiempos, ni por los gobiernos, ni por la política, ni por los pensamientos filosóficos e ideas perversas e inmorales de hoy en día. ¿Sabía usted que en el siglo V países como Holanda, como Suiza, eran países fuertes en sus familias porque compartían la palabra de Dios todos los días en casa? Todos los días. ¿Quién es Holanda hoy? ¿Quién es Suiza hoy? En Holanda se permite todo. En Suiza hoy es la cuna de tanta inmoralidad y tanta perversión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Si antes eran familias sólidas y un país bendecido por Dios. Porque papá y mamá empezaron a dejar de compartir la palabra de Dios en sus casas. Los pensamientos y los valores de nuestros hijos, iglesia, y de nuestros nietos deben de estar alumbrados por la palabra de Dios. Y para lograr esto necesitamos padres y necesitamos abuelos responsables. Necesitamos padres y abuelos responsables, comprometidos con sus hijos, comprometidos con su casa, comprometidos con sus hijos y con sus nietos. Nuestra casa tiene que ser la formación de hombres y mujeres en el temor de Dios y en el respeto del Señor. Entonces usted dirá: entonces usted está en contra de los homosexuales. No, los amamos con todo nuestro corazón. Y a los transexuales también los amamos con todo nuestro corazón, ¿cierto? Los amamos, los queremos, oramos por ellos, y que sus vidas sean bendecidas por Dios y cambiados en sus vidas. ¿Los discriminamos? No, jamás, nunca, jamás. Pero escúcheme, y yo quiero que escriba esto si usted puede. Amor no significa que tenga que aprobar lo que los demás hacen. Porque si así fuera, yo tendría que aprobar lo que hizo Hitler. Porque el decir de esta gente es: usted no me ama porque usted no me acepta como yo soy. Usted no me ama porque usted no aprueba lo que yo hago. No, están equivocados. Si estuviéramos en el tiempo de Hitler, Dios nos mandaría en su palabra amarlo a él también. Porque la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiere entonces decir esto que si yo amo a Hitler, entonces tendría que aprobar lo que hizo Hitler? No. Amo a Hitler, pero no apruebo lo que él hace. Amo a este muchacho, pero no apruebo lo que él hace. Amo a esta muchacha, pero no apruebo lo que ella hace. Todos ustedes, padres de familia, apunten el nombre de este libro. Deberían de leerse un libro que se llama de buscar este libro que se llama La Nueva Tolerancia. Así se llama, apúntelo, usted lo puede hasta descargar. La Nueva Tolerancia, de Josh McDowell. Así se llama, La Nueva Tolerancia, de Josh McDowell.
Este es un libro que usted debería de leerse, papá. Este es un libro que usted debería de leérselo, mamá. Usted lo puede descargar en su celular perfectamente. Termino diciéndoles que la responsabilidad de un altar en su casa es responsabilidad suya. Es responsabilidad suya, papá y mamá, de levantar un altar en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, no sé cuál es el vínculo familiar suyo, en su hogar. Levantar un altar en su casa es su deber, es su responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una gran tarea, ¿cierto? Yo pensé que mi tarea había terminado con un hijo ya casi de 28 años y una hija de 24, y yo dije, yo creo que la tarea terminó. No, ahora tengo dos nietos, uno de 5 y otro de 1 añito y medio. Y yo digo, también ellos son mi responsabilidad. Así como Timoteo fue formado por la abuela y por la mamá, ¿cierto? Timoteo fue formado por su abuelita y por su mamá. Timoteo tuvo un padre ausente en la formación espiritual, un papá que no se puso a la altura de una mamá y de una abuelita. Que usted no sea ese papá, que usted sea un papá de verdad. Necesitamos hombres de verdad. Hoy necesitamos hombres de verdad. Su esposa necesita un hombre de verdad. Sus hijos necesitan a un papá de verdad. Nuestros nietos necesitan abuelos y abuelitas de verdad. De esos de verdad. De esos padres de familia que son un gran ejemplo para sus hijos. Hoy estamos necesitados en nuestra casa. Su casa es uno de los mayores tesoros más grandes, su familia, sus hijos. Es uno de los mayores, de los tesoros más grandes que Dios a usted le ha dado. Usted no puede tirar todo por la borda, por una botella de licor o por una droga. Usted no puede tirar su hogar por la borda solo por otra mujer o solo por otro hombre. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Oramos. Si usted tiene a su familia a su lado, ¿pudiera usted tomarle de la mano y decirle a Dios: Señor, bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice, Señor, a mis generaciones? ¿Cuánto necesitan las familias volver a la oración? ¿Cuánto necesitan las familias volver otra vez a la palabra de Dios? Cierre ahí sus ojos y dile: Señor, por favor, escribe otra historia en mi familia. Dígale: Señor, estamos dispuestos a escribir otra historia en mi casa. Estamos dispuestos, Señor, a luchar por nuestra familia, a luchar por mi hogar, por mis hijos, por los hijos de mis hijos, por mi mamá, por mi papá, por mi cónyuge, Señor. Queremos empezar a escribir otra historia, Dios. La verdad, Señor, que nos hemos desviado del manual tuyo. La verdad, Señor, es que hemos dejado a un lado tu manual, Señor. Hemos dejado a un lado tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos. Y no nos ha ido bien, Señor. No nos ha ido bien. Pero tu misericordia, Señor, es grande. Y te pido, Dios, que tu misericordia nos alcance. Perdona los pecados de mi familia. Perdona los pecados, Señor, mis pecados. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, porque he descuidado mi casa, porque he descuidado mis hijos. Pensé que solamente con llevarles comida y pagar luz y agua, pensé que con solo comprarles ropa, pensé que con solo eso estaba haciendo todo bien. Pero hoy me doy cuenta que eso no es suficiente, Señor. Hoy me doy cuenta, Dios, que he descuidado la vida espiritual de mis hijos. Y que vienen olas como un tsunami, Señor, de otras naciones. Olas de pensamientos, de inmoralidad, de ideologías perversas que quieren arrebatar a nuestros hijos de nuestras manos. Señor, queremos que haya una reforma. Dígale: Señor, quiero una reforma en mi casa. Quiero reformar mi casa. Necesitamos un despertar, Señor, en los matrimonios. Necesitamos un despertar en papá, un despertar en mamá, Señor.
y inculcarle a nuestros hijos el temor y el respeto a ti, Dios del cielo. Señor, abre los cielos. Dígale a Dios, derrama, Señor, de tus bendiciones sobre mi casa, sobre mis hijos. En el nombre de Jesús, amado Dios. Señor, ayúdanos. Y que en mi casa, Señor, resplandezca la paz y la bendición tuya. Dile, Señor, bendice el futuro de mis hijos. Bendice el futuro de los hijos de mis hijos, Dios del cielo. Quiero de hoy en adelante ser un padre y una madre comprometido con mis hijos. Y de hoy en adelante, Señor, empezaré a leer tu palabra en mi casa, andando en el camino. Al acostarme y al levantarme, hablaré tu palabra con mis hijos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, quiero que esto se haga un hábito en mi casa. Quiero que esto sea un hábito en mi casa, Señor. En mi casa no se volverán a escuchar malas palabras, Dios. En mi casa no se volverá, Señor, a abrir una botella de licor. Mis hijos no volverán a verme, dígale, Señor, fumando, tomando, diciendo palabras obscenas, Dios. Mi casa será un lugar consagrado para ti, Señor. Así será mi casa, así será mi hogar. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a todos los niños que están aquí, a los jóvenes, a los adolescentes. Guárdalos, Señor, de las corrientes de este mundo. Líbralos de las cosas de este mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios del cielo. ¿Qué le parece si oramos por esta semana que viene? Y dígale, Señor Jesús, dígale ahí al Señor, Señor, bendícenos en esta semana. Dígale al Señor, guárdame esta semana de todo peligro, de todo mal. Dígale al Señor, Señor, te pido que pongas alimento esta semana en la mesa de mi casa. Dígale al Señor, bendice el trabajo, Señor, en esta semana. Dígale al Señor, bendice a mis hijos en esta semana, Señor. Y dígale también a Dios, Señor, permíteme esta semana hablarle a alguien de ti, Señor. Permíteme, Señor, esta semana ser de bendición para alguien. Dígale a Dios, Padre, pongo esta semana en tus manos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Quiero, Señor, ponerla en práctica. Quiero ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a esta iglesia. A cada familia, a cada hogar, a cada padre, a cada hijo, a cada esposa. Bendice esta tu iglesia. Guárdales, líbrales de todo mal. Gracias por esta iglesia. Bendice nuestra comunidad, Señor. Maiquetía, La Oscararia, Los Frutales, Barrio Los Ángeles, Villa Ceci, Santa Cecilia, Santa Eduvija, San Rafael Abajo, San Rafael Arriba, Conce, Acerrí, todos, Señor, nuestras comunidades. La bendición tuya esté sobre nuestros hogares y familias. Oramos por los muchachos que están metidos en drogas, para que tú, Señor, revientes las cadenas que los atan, Señor. Oramos por esos matrimonios que están pensando en divorciarse, Señor, para que traigas fortaleza a los matrimonios. Bendice a los niños, Señor, que han sido golpeados por la separación de sus padres. Sana sus corazones, restaura sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos por aquel muchacho o aquella muchacha que está pensando en quitarse la vida, para que tu Espíritu Santo venga sobre él, lo toque, Señor, y se arrepienta, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro país, nuestras fronteras, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Nicaragua, todo Centroamérica, América Central, Señor. Bendice, guarda nuestro país, Dios del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero invitarles para que el martes vengan también a orar, todos los martes a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga a todos, y a los varones nos vemos el jueves a las 7:30 aquí. Dios los bendiga. Salúdense de larguito y me dejan el lápiz en la parte de atrás con Alejandro, por favor. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.